Hola, mi nombre es Oscar Villamarín, estudiante del Instituto Tecnológico Universitario de Miñahui para la carrera de electricidad. El día de hoy vamos a hablar sobre los dispositivos que se utilizan comúnmente dentro de la electrónica. Para iniciar hablaremos sobre los diodos. Estos son dispositivos conformados por un semiconductor, los cuales tienen dos terminales, los cuales son el ánodo y el cátodo. Estos presentan las mismas características que un interruptor debido a que por sus características este no permite el paso de corriente más que en un solo sentido. Además está constituido por dos tipos de materiales, el uno es del tipo P y el otro el tipo N. Estos mediante un proceso de dopado se les añade o se les disminuye los átomos para que pueda formar cargas positivas o huecos. Aquí podemos encontrar dos características principales. Las unas son estáticas, en las cuales encontramos parámetros de bloqueo, que son cuando la polaridad está inversa, y también los parámetros de conducción, que son cuando la polaridad está de manera directa. Y también encontramos las características dinámicas, que son parámetros de conducción, que son parámetros de encendido y de apagado. Dentro de esos parámetros estáticos están los de conducción, que son la intensidad media nominal. A esta se le conoce como el valor medio, producto de la máxima intensidad de los impulsos senoidales en 180 grados, a los cuales el diodo soporta mediante la cápsula, en la cual está sometida a una temperatura de hasta 110 grados centígrados normalmente. La intensidad de pico repetitivo, que es también la intensidad que puede soportar durante un lapso de 20 milisegundos y tiene una duración de un pico de 1 milisegundo, partiendo de la temperatura de la cápsula. También tenemos la intensidad pico único, y en los parámetros de bloqueo tenemos la tensión inversa de trabajo. Esta es la máxima que puede soportar el diodo en forma continua sin el peligro de avalancha. También tenemos la tensión inversa de pico repetitivo, la tensión inversa de pico único y la tensión de ruptura. Una vez que esta alcanza al diodo, se puede deteriorarse o destruirse definitivamente. Para esta hoja técnica hemos utilizado el diodo 1N4001. El voltaje inverso podemos ver en esta hoja, que es de 50 voltios. También tenemos el voltaje RMS máximo, que es de 35 voltios. El voltaje máximo de bloqueo en corriente continua es de 50 voltios y vemos que tiene una corriente rectificada directa promedio de 1.0 amperios. También vemos que hay entre otros datos, la corriente inversa máxima, que es de 5 amperios. Y la resistencia térmica es de 30 grados Fahrenheit. Ahora hablaremos sobre los transistores de JT. Estos son dispositivos electrónicos en estado sólido que se denominan también como de unión bipolar, los cuales consisten en la unión de dos tipos, el tipo P y el tipo N, los cuales son muy cercanos entre sí y permiten aumentar la corriente o disminuir el voltaje. Además, también permiten controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Ahora, dentro de las características técnicas que tenemos la tensión colector-emisor, que es el voltaje que circula entre las dos puertas del transistor, que serían el colector y el emisor. También tenemos el voltaje base emisor, la temperatura operativa máxima, que es la temperatura límite que alcanza el transistor. También tenemos la corriente del colector,
en corriente continua, la corriente del colector emisor, la corriente base emisor y la disipación total del dispositivo, la cual indica que al momento de que se alcanza esta puede destruirse el dispositivo o degradarse. Aquí, como podemos ver, hemos utilizado la hoja técnica del transistor TIP41. Aquí vemos que tenemos un voltaje colector emisor de 40 voltios y también vemos que tenemos diferentes tipos de el transistor o diferentes variaciones. También tenemos un voltaje base emisor que es de 5 voltios, la corriente del colector que es de 6 amperios, la corriente base que es de 2 amperios, la disipación del colector que es de 65 watts, la temperatura de unión que es de 150 grados centígrados y la temperatura de almacenamiento que es de menos 65 a 150 grados centígrados. Ahora hablaremos sobre los transistores MOSFET. Se le conoce como transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico. Estos a su vez también se subdividen en más tipos, los cuales según sus características pueden ser de empobrecimiento o enriquecimiento, y esto se les puede utilizar para regular el voltaje en un circuito electrónico. Como características técnicas hemos utilizado el 10N60. Como podemos ver, es de tipo FET o MOSFET. Tiene una polaridad del transistor en N. Las especificaciones máximas nos indican que la disipación total del dispositivo es de 156 watts, tiene una tensión de drenaje fuente de 600 watts, la tensión con puerta fuente es de 30 voltios, la corriente continua de drenaje es de 10 amperios, la temperatura máxima operativa es de 150 grados. Las características eléctricas podemos diferenciar que el tiempo de elevación es de 69 nanosegundos y también tiene una resistencia de drenaje fuente de 0.72 ohmios. En la hoja técnica del 10N60 podemos observar que tenemos un voltaje de fuente, como ya lo habíamos dicho, de 600 voltios, el voltaje de la puerta es de más o menos 30 voltios, la corriente de avalancha es de 10 amperios, la corriente de drenaje continuo es de 10 amperios y de drenaje pulsado es de 38 amperios. Además que tenemos una temperatura de unión de más 150 grados centígrados, una temperatura de operación de menos 55 a más 150 grados centígrados, al igual que la temperatura de almacenamiento. Ahora hablaremos sobre los tiristores SCR, los cuales son dispositivos en la electrónica que conducen la corriente eléctrica en un solo sentido, tal como el diodo. Además que para que se pueda conducir y ser activado una pequeña corriente eléctrica, al igual que el transistor. Este puede variar por fracciones de amperio hasta miles de amperios y también permite conmutar o controlar cantidades de energía muy elevadas. Las características del tiristor T740N26T, como podemos ver, es un tiristor de tipo SCR, cuyo pico repetitivo máximo y fuera de estado es de 2600 voltios. También tiene una corriente máxima promedio en estado de 727 amperios y un pico de sobretensión no repetitivo en estado de corriente de hasta 11.500 amperios. Ahora, en cuanto a la hoja técnica del tiristor T740N26T, vemos que
voltaje de bloqueo máximo hacia adelante es de 2200 voltios. La tensión directa no repetitiva en estado desactivado es igual de 2200 voltios. Entre otras cosas vemos que también el voltaje pico no repetitivo es de 2700 voltios. La corriente RMS máxima del estado es de 1500 amperios, los cuales son corrientes muy altas a las que este dispositivo puede soportar. El valor P integral es de 845 grados. También vemos que tiene una tensión directa de 2.53 voltios y un voltaje umbral de 1 voltio. Ahora hablaremos sobre los tiristores DIAC. Estos son dispositivos semiconductores autodisparables de dos terminales. Estos pueden actuar como interruptor bidireccional y su comportamiento fundamentalmente es el mismo en las dos direcciones. Se utiliza principalmente para las aplicaciones de control de potencia mediante el control de fase y se los puede utilizar como circuito de disparo para el TRIAC. Ahora, sobre las características del DIAC, vemos que es un dispositivo semiconductor de dos capas que tiene la capacidad de conducir la corriente en ambas direcciones. También se le utiliza comúnmente como un interruptor de encendido y apagado para los circuitos en corriente alterna, pero siempre que sea de baja potencia, como en controladores de lámparas de mesa, interruptores de luces de Navidad y entre otros. El DIAC no puede controlar la corriente que fluye a través de él y tampoco es adecuado para las aplicaciones en alta potencia. Para el ejemplo hemos utilizado el tiristor DIAC DB3. Aquí podemos ver dentro de los parámetros que tiene un voltaje de ruptura de 28 voltios. La simetría de tensión es de 3 voltios. La tensión de ruptura es de 5 voltios. La tensión de salida es de 5 voltios. Y de igual manera la corriente de ruptura está entre los 100 microamperios. La corriente de fuga está entre los 10 microamperios. Por último hablaremos del tiristor TRIAC. Este es un componente electrónico semiconductor de la familia de los tiristores que tiene tres terminales, un ánodo, un cátodo y una compuerta o una puerta. Es un interruptor electrónico estático para corriente alterna. Se los utiliza para instalaciones de baja potencia y en muchas aplicaciones como atenuadores de luz, controladores de velocidad o para motores eléctricos, etc. Como características hemos utilizado el tiristor BT137-600E. Este, como podemos observar, tiene un pico repetitivo máximo y un voltaje fuera de estado de 600 voltios, una corriente máxima RMS en estado de 8 amperios, el pico de sobretensión no repetitivo en estado de corriente es de 71 amperios, la tasa crítica repetitiva en aumento de la corriente en estado es de 10 amperios por milímetro por milisegundos. La tasa crítica en aumento de voltaje fuera de estado es de 250 voltios. El rango máximo de temperatura y almacenamiento de unión operativa es de menos 40 a 125 grados centígrados. La resistencia térmica ambiente es de 600 kilowatts. La corriente de puerta de disparo es de 10 miliamperios y la corriente de mantenimiento es de 20 miliamperios. Ahora, en cuanto a la hoja técnica de este tiristor, vemos que
El pico repetitivo fuera de estado es de 600 hasta 800 voltios. El estado de corriente actual, RMS, es de 8 amperios y el pico no repetitivo del estado de corriente es de 65 amperios. Vemos también que el pico repetitivo fuera de estado de voltaje es de menos 800 voltios. El pico no repetitivo es de 71 amperios. La tasa repetitiva en aumento de corriente es de 50 amperios por microsegundo y la corriente pico de puerta es de 2 amperios.